delegada por Dios. Dile ahí que tienes a tu lado, al frente, tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad de Dios. No te has enterado, pero la tienes. Está ahí dormido. Necesitamos despertar. La autoridad, despiértate. Y la autoridad en el proceso de la fe funciona como un sello que cierra el beneficio de la fe. No sé si me entienden. La autoridad es como lo que sella la fe en nosotros y lo que provoca el beneficio. La fe en Dios sin autoridad es una fe que le falta algo. Es una fe que está incompleta. Necesitamos el elemento de autoridad. Porque la autoridad de Dios pone en práctica la fe que anteriormente era una teoría. Pero ahora como usamos la autoridad en Dios, pues entonces la fe cobra vida y se convierte en algo totalmente práctico. Es la fe en autoridad la que le dice al monte, quítate y échate en el mar. Esa es la fe en autoridad. La fe en autoridad es la que le dijo al cojo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es la fe en autoridad, ¿verdad? La fe en autoridad es la que le dice al leproso, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y ese es el tipo de fe que está demandando Dios para la iglesia en estos tiempos. Una fe en autoridad. Esa es la fe que vino a enseñar Jesús. La autoridad de Jesús. Muchas veces veíamos a los religiosos de la época decirlo, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque al enemigo le preocupa la autoridad. La autoridad que tú tienes es el poder que Dios te delegó. Autoridad. Éxodo 14, 15 a 16. Vamos a ver esto. Vamos a ir revelando verdades, así que estate atento. Vamos a ir revelando diferentes verdades que están en las Escrituras y nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos, que no lo usamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y tú qué? ¿Alza qué? Alza tu vara. Dios no le dijo alza mi vara, sino alza tu vara. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Yo quiero decirte que los mares se abren con vara. Vamos al contexto histórico. Israel había salido de Egipto, estaba corriendo. Salieron de Egipto y mandaron a correr cuando se enteraron que el faraón se había arrepentido y que le estaba cayendo atrás para volverlos a tomar preso y volverlos a llevar cautivo a Egipto. De momento se encuentran frente al mar rojo y detrás el faraón negro. Entonces Moisés tenía fe, porque cuántas demostraciones de poder él había visto. Escuchen bien esto, cuántas demostraciones de poder Dios había visto en Egipto, muchas. Lo que Dios le decía a Moisés, Dios lo hacía, Moisés lo hacía, y Moisés sabía que Dios era Dios. Pero sin embargo, cuando llegó frente al mar, Moisés no supo qué hacer. Moisés no supo qué hacer. Tenía fe, pero no tenía autoridad. Y fíjense la palabra. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? Alza tu vara. Dios nos ha dado una vara que se llama autoridad.
y extiende la mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién lo dividió? Yo le estaba hablando a Moisés. Divídelo tú, con la autoridad que yo te di. Divídelo tú. Y entre los hijos de Israel por medio del mar y en seco. Hay muchas personas que están esperando porque tú uses la vara para que los saques del rollo, para que los libres de las tormentas, de los mares rojos y de los faraones negros. Necesitas usar la vara de Dios. Los mares se abren con la vara. Los mares se abren con la autoridad que Dios nos ha delegado. Amén. La iglesia de hoy es la iglesia de los últimos tiempos, lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos mucho, pero mucho, la autoridad que Dios nos ha dado para cumplir el propósito de estos tiempos. Mientras más difíciles son los tiempos, mientras mayor es el ataque, pues más necesitamos la autoridad que Dios nos ha dado. El problema es si creemos en esa autoridad o no la creemos, si la usamos o no la usamos. Esta fe en autoridad, escuchen bien, ¿qué hace esta fe en autoridad? Nosotros creemos en Dios, creemos en lo que Dios dice, nos congregamos acá los domingos, pero esta fe en autoridad es la que le habla a las cosas y la llama a existencia. Las cosas que no existen, las cosas que necesitamos y no están, pues comenzamos a hablarle en autoridad, en fe, según la palabra de Dios, no según lo que nos convenga a nosotros. Según lo que la palabra de Dios establece, pues nosotros hablamos esa palabra a existencia en fe y en autoridad. Todo ocurre en el área espiritual primero. Muchas cosas que pasan primero pasaron en un ambiente espiritual y después se manifiestan en un ambiente físico. Por eso nosotros tenemos que llamar a existencia lo que está en lo espiritual para que se manifieste en lo físico. Así hizo Dios cuando creó. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la autoridad. Aprendamos a hablar en fe. Tengamos un lenguaje de fe. Que nuestro lenguaje de fe se note. Que desde que nos despertemos en la mañana hasta que regresemos a la cama, nuestro lenguaje sea un lenguaje de fe y en autoridad. De tal manera que los que nos rodean puedan ver el optimismo que hay en nosotros, puedan ver la fe de nosotros y por la fe de nosotros puedan ver a Jesús. Muchas veces no es tanto la predicación del evangelio como nuestra actitud, como nuestro testimonio, como nuestra actitud en fe. Hay muchos cristianos pesimistas. ¿Conocen cristianos pesimistas? No deberían existir cristianos pesimistas. Es una contradicción. Un cristiano no debería ser pesimista. Es una incongruencia en Cristo. Cristianos que se quejan por todo. La queja anula nuestra bendición. La queja anula nuestra fe. La queja impide que la bendición fluya al nivel que Dios quiere que tú fluyas. Amén. Tenemos que aprender, se aprende. Tenemos que aprender a hablar en fe. En otro contexto dice, tenemos que aprender a hablar positivo. Pero no basta con ser positivo, porque en lo positivo no está la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos en fe, involucramos la palabra de Dios, que es la verdad de los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando activamos esa palabra, el mundo espiritual se activa. Lo que Dios dice se hace. Hoy una predica del pastor Rudy, él decía que como Dios no puede mentir,
Lo que Dios habla se convierte en verdad. Y lo que nosotros establecemos en su palabra se convierte en verdad. Se materializa. Lo llamamos a la existencia. No le digamos más a la gente cosas negativas, sobre todo a nuestros hijos. Nuestros hijos, usamos el lenguaje de fe. Tú vas a ser tremendo. Tu futuro va a ser tremendamente glorioso, porque Dios va a estar contigo, porque Dios te va a acompañar, Dios te va a levantar de la mano, porque Dios va a hacer que tú cumplas todos tus sueños. Comencemos a hablar en fe, en autoridad, para que fluya la bendición. Ahora, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo aprendimos esto? Cuando somos conscientes de la autoridad que Dios nos delegó a nosotros. Y comenzamos a usar la vara de la autoridad en medio de las circunstancias. En vez de quejarnos, pues entonces usamos la vara de Dios. Si se levanta un monte delante de nosotros, tenemos la autoridad de decirle: monte, arráncate, quítate delante de mí, en el nombre de Jesús. A lo mejor no pasa ese día, pero el otro día vuelve a repetir y vuelve a declarar la palabra y vuelve a declarar la palabra hasta que el monte se tiene que ir. Amén. Ahora debemos usar declaraciones de fe conforme a la palabra de Dios. No es conforme a lo que yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida, lo que Dios estableció en su palabra. No podemos hacer declaraciones que estén fuera de la legalidad bíblica, que estén fuera de la legalidad de Dios. Nuestras declaraciones tienen que ser basadas en la palabra de Dios, llamar las cosas que no existen a existencia en la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente declarando por ahí cosas que no están en la voluntad de Dios. No son falsas declaraciones. Éxodo 26 y 7. Dice la palabra del Señor así: entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron en tierra, y ahí la presencia gloriosa del Señor les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen ¿qué? La vara, y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, y háblale a la roca, y ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a todo el pueblo y sus animales. Había una necesidad, ¿verdad? Había una necesidad, había sed en el pueblo. No había agua. Igual que hoy. Hoy hay mucha sed y no hay agua. Hay unas cuantas gente, míralo del contexto espiritual, hay mucha gente sedientos y no encuentran el agua. Encontramos un mundo que se queja constantemente, no de sed, pero de otras muchas cosas. Muchas veces nos intentan culpar y ponernos etiquetas de culpabilidad. Amén. Pero al igual que cuando estaban Moisés frente al Mar Rojo, en este caso también Dios le dice: alcen la vara, toma la vara y autoridad y háblale a la roca. La roca representa los impedimentos. La roca representa la puerta entre la bendición y la no bendición. La roca representa aquello que nos es difícil. Pero Dios te dice: toma la vara, toma la autoridad y háblale a la roca. Háblale al problema. Háblale al monte. Dile al monte que se mueva. Toma la autoridad de Dios. No sé cuál será hoy tu roca, pero Dios te dice: háblale. Y cuando hablamos a la roca en autoridad, las situaciones comienzan a cambiar.
lo que no pasaba comienza a suceder. Dios va a obrar a través del uso de nuestra autoridad delegada. Dios no hizo solo el milagro de la roca, Él usó a Moisés. Dios no lo hizo solo, Dios usó a Moisés. Dios te necesita a ti, Dios me necesita a mí para que usemos la autoridad en Él, para Él entonces a través de nosotros y en esa autoridad hacer cosas. Dios podía haberle hablado a la roca y podía haber sacado agua también, pero usó a Moisés. El sistema de Dios es ese. Él usa a la iglesia, a una iglesia en autoridad. Amén. Dios necesita a sus hijos parados en autoridad que declaren su palabra frente a las rocas de las adversidades, para que comience a fluir las corrientes de agua que nos bendicen y producen vida. Tu vara de autoridad puede traer las respuestas que muchos necesitan. Cuando comenzó a salir el agua de la roca, pues se acabó la sed en el pueblo. La gente empezaron a saciarse, empezaron a tomar agua. Pero había una necesidad y había un hombre en autoridad que se paró y le habló a la roca. Y la iglesia necesita pararse en autoridad y hablarle a las rocas, para que comience a fluir y a brotar aguas de bendición sobre el pueblo, sobre la gente, sobre las ciudades, sobre las naciones. El enemigo pone rocas, constantemente está poniendo rocas, engaña a la gente y le pone rocas en sus mentes y los bloquean y no los dejan pensar. Y la bendición de Dios quiere fluir, pero no puede, porque no hay un cristiano en autoridad que le hable a la roca y le diga: muévete, que tenga oídos para oír, oiga. Amén. No nos dejemos llevar por las circunstancias. Las circunstancias ponen rocas, porque empezamos a ver las rocas y no al Dios que es capaz de mover las rocas. Y la opinión de la mayoría, porque el diablo usa la opinión de la mayoría, ustedes lo saben. El enemigo usa la opinión de la mayoría para controlarnos y poner rocas también. Pero como decía un pastor que yo conocí hace muchos años, tú y Dios son la mayoría. Tú no necesitas de más nadie, tú necesitas de Dios. Tú y Dios son la mayoría para lograr cualquier cosa. Dios no busca la mayoría. Dios busca a uno que se pare en fe y autoridad para hacer que las cosas cambien. Si no, fíjese en la historia bíblica, siempre Dios busca a uno que se pare en fe y en autoridad para que hacer que las cosas cambien. Voy terminando con esto, no quiero pasarme de 30 minutos. La iglesia de Cristo en los últimos días necesita usar la vara de Dios. Mira, Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Eso es lo que tú necesitas. Mírate las manos ahí. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que Dios te ha puesto en tus manos. Esos son los recursos que tú usas en autoridad para bendecir, para cambiar las cosas, para proveer, para traer el bien del cielo a la tierra, para que tu familia esté segura, para que tu familia esté bendecida. Necesitas la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Escuche esto. Y Dios escogió a la iglesia. Entre todas las cosas, las personas, Dios escogió a su iglesia. Dice el Salmo 24, 7, 9. Aquí hay revelación en esta palabra. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Igual fuerte, y valiente, igual poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vamos a descifrar esta palabra.
¿quiénes son las puertas por donde entra el Rey de Gloria? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes son las puertas donde entra el Rey de Gloria? Las puertas por donde entra el Rey de Gloria es su iglesia. El único lugar, la única cobertura donde Dios entra, donde Dios puede hacer grandes cosas, es a través de nosotros. Y entrará el Rey de Gloria. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que abrir las puertas. No existe otro sobre la tierra donde las llaves del reino, las llaves se activan cuando actuamos y usamos la vara de autoridad. Dice, y alzad vuestras cabezas. ¿Qué representan las cabezas? Autoridades. La iglesia tiene que abrir la puerta y levantar la autoridad, para que en esa autoridad pues entonces las cosas comiencen a cambiar, porque Dios lo va a hacer a través de nosotros. Amén. Cuando usamos la vara de autoridad para hablarle a los montes representan otro tipo de autoridad. La dinámica en el mundo espiritual es a través de autoridades. Una autoridad superior remueve una autoridad inferior. Y la mayor autoridad en el mundo espiritual es la autoridad de Cristo, la que conquistó para su iglesia a través del pacto de su sangre. O sea, la autoridad de Cristo se legalizó cuando Él se entrega por nosotros, y entonces nos transfiere esa autoridad que le había sido dada a Él y se lo da a la iglesia. Lo da a ti, lo da a mí. Por tanto, la fe en nosotros tiene que ser una fe en autoridad, y cuando creemos la autoridad como componente de la fe, pues nos creemos capaces de muchas cosas. Anteriormente, de no creer en esto, de no creer en que la autoridad se activa, pues entonces estamos limitados porque creemos que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Pero cuando creemos que Cristo murió, que se entregó por nosotros en la cruz, que murió por ti y murió por mí, para que nosotros no tuviéramos una vida difícil, para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia, porque Él nos entregó legalmente la autoridad de poder ser felices. Cristo la conquistó para nosotros. No hay mayor autoridad que el sello del pacto de la sangre de la cruz del Calvario. Por eso es que toda autoridad le fue dada a Jesús. Dice que toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros como iglesia, en estos últimos años, pues hemos cedido la autoridad. Dice Mateo 28, 17, 19, dice la palabra así: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Enséñenle a la gente. Abran las puertas. Oh, puertas eternas. Abran las puertas. ¿Cómo abrimos las puertas? Declarando la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de Jesús. Para traer nueva vida es necesario compartir el mensaje de Jesús. Yo quiero decirte que si hay algo que el enemigo intenta conquistar de ti, no son tus dones, no son tus talentos, es la autoridad que hay en ti. Si te logras remover del lugar de autoridad, pues sencillamente te conquistó. Porque cuando te remueva del lugar de autoridad te intimida. Cuando te remueve del lugar de autoridad te cancela. Y automáticamente tú crees que no sirve para nada. Pero no es así. Porque el precio de la sangre del pacto de Cristo nos valida, nos da la validación
para capacitarnos de hacer, de emprender en su nombre. Por eso hay mucha gente con baja autoestima, porque no creen que son capaces de, cuando Cristo te dijo, tú sí puedes. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él establece lo que es verdad, lo que es real en ti, para ti. Amén. Y la iglesia ha cedido, los cristianos han cedido el lugar de autoridad. Por ejemplo, ¿cuál lugar de autoridad la iglesia ha cedido? Por ejemplo, en la moralidad social. Anteriormente había una cultura moral. Aunque la gente no fuera muy cristiana, no fuera muy creyente, pero había una cultura moral que la gente seguía. Pero hoy día la iglesia se cayó. Como la iglesia se cayó, las tinieblas hablaron y establecieron. Y ante la apatía de la iglesia, ante la apatía de las puertas que tienen que abrir para que el Rey de Gloria entre, no se abrieron las puertas. Entonces entró otro rey y trajo dominio sobre algunas autoridades en la sociedad, y por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia no domina. Por eso usted dice, yo soy cristiano por ahí, y como que lo mira raro. Pero antes no era así. Antes no era así. Nuestro rey es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las personas viven porque Él le da la vida. Los pulmones respiran porque Dios le dice respira. El corazón late porque Dios le dice late. El día que Dios no quiere más, el corazón tuyo no late más. No importa quién tú seas, no importa el dinero que tengas, no importa lo millonario que seas, no importa lo famoso que seas. El día que Dios determine que hasta ahí llegaste, hasta ahí llegaste. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que vivir orgullosos de ese Rey. Nosotros tenemos que vivir alegres y contentos que estamos bajo la cobertura de ese Rey. Por eso la iglesia de los últimos tiempos, que estamos ahora, está llamado a levantarse en autoridad. Está llamado a conquistar, a reconquistar. Y cuando reconquista uno es más difícil. Cuando tú tienes un lugar de autoridad y lo perdiste, ahora reconquistarlo va a ser más difícil. Ahora conquistarlo va a ser más difícil. Hoy vemos las escuelas, por ejemplo. Estamos teniendo una lucha tremenda con los problemas de las escuelas, los programas que quieren ponerle a los niños en las escuelas. No sé si la gente se han vuelto loca o qué. Quieren ponerle programas totalmente inmorales, para que nuestros niños crezcan en ¿qué moralidad? ¿Qué es eso? ¿Qué sociedad tú quieres? ¿Qué sociedad tú quieres para el futuro? ¿Cuál es la sociedad que tú quieres construir para el futuro? Una sociedad de personas sin principios, sin valores familiares, sin valores humanos. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos para reconquistar eso. El día que la familia deje de existir, se acabó el propósito de la tierra, se acabó el propósito. Sin ser muy religiosos, el día que la familia deje de tener el propósito de Dios, hasta ahí llegamos. ¿Para qué Dios quiere una tierra que no tenga familia? Si el fundamento con que Él creó la tierra y los cielos fue la familia. Ahora, te voy a decir algo. Dios nos va a dar autoridad. Dios nos va a dar el poder. Vamos a tener autoridad. Pero usted sabe que la autoridad en Cristo es una autoridad en amor. No existe un arma más poderosa en este mundo que el amor. El universo entero fue creado en amor.
Dios es amor. Y el arma más poderosa que podemos usar es la autoridad en amor. Los líderes tenemos que entender de una vez y por todas que la autoridad de Cristo está primero el amor. Que la autoridad sin amor se convierte en una tiranía. Por eso a veces vemos personas que están en autoridad, que son fuertes, porque tienen autoridad para hacer ciertas cosas y tienen el poder en la mano para lograr cosas. Entonces se vuelven tiránicos, le hacen la vida imposible a la gente, y eso no es la autoridad que Dios nos da. La autoridad que Dios nos da es una autoridad en amor, ejerciendo autoridad, pero primero poniendo el amor, primero poniendo la compasión, primero poniendo la misericordia, no juzgando. Porque contra el amor no hay ley, lo dice la palabra. La iglesia ha perdido la autoridad también por falta de amor. Hay lugares donde la autoridad de Dios se ha ido, porque se ha ido el amor. Primera de Corintios 13, recordemos esa palabra, y permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. También dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Sin el amor, la autoridad en Dios es invalidada. Lo que te hace válido en el mundo espiritual es el amor. Si no ejerces esa autoridad que Dios nos da en amor, pues no sirve para nada. Amén. Así que ejerzamos la autoridad en Cristo en amor. Nosotros los esposos somos una autoridad, ¿verdad? En nuestra casa tenemos que ejercer la autoridad en amor. Con nuestras esposas, con nuestros hijos, cuando seamos abuelos con los nietos, los perros, los gatos, las mascotas, ejerzamos la autoridad en amor. Seamos rápidos para perdonar, no para juzgar. Seamos prontos para perdonar, no para juzgar a la gente, sino para abrazarlos, sino para decirle: Dios te ama y Dios quiere una vida superior para ti. Dios quiere que tu lamento sea cambiado en baile. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Si tu vida no está siendo suficientemente agradable, pues tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Si tu vida no está siendo suficientemente llena, plena, tienes que ponerte a cuenta con Dios. Dios es el único que puede transformar a plenitud el lamento en baile. Las otras cosas lo transforman provisionalmente, pero Dios en nuestras vidas nos pone una alegría y una seguridad que permanece. Amén. Así que concluimos con esto. Levantemos la vara de Dios. Eso va a ser el sello de nuestra fe. Levántate ante los problemas y háblale en autoridad de Cristo. Dile al monte: muévete y quítate. Usa la vara de la autoridad en Dios. El gigante se va para el suelo usando la vara de Dios. En este caso era una onda. La autoridad era la onda. Lo importante no era la onda, sino la autoridad que tenía David. Si David pudiera tener mucha onda, pero si no hubiera tenido la autoridad, el gigante lo destripa. Pero como tenía la autoridad de Dios, el gigante fue para el suelo y le arrancó la cabeza. Asegúrate de arrancarle la cabeza al gigante. Asegúrate que cuando el gigante vaya para el suelo, arranca la cabeza para que no se vuelva a levantar en contra tuyo. Amén. Usa la autoridad. Usa la autoridad en Cristo. Iglesia de los últimos tiempos, necesitamos levantarnos en autoridad. Necesitamos reconquistar lo que nos quitaron. Pero Dios lo va a hacer a través de ti y de mí, como Dios le abrió la roca a través de Moisés. Dios quiere que se levante Moisés, que le abren a la roca
Recuerden que el trato de Dios es contigo, no con la gente. Olvídate de lo que la gente dice. La gente siempre tiene una opinión, pero nosotros estamos interesados en la opinión de Dios. Esa es la que nos va a llevar al éxito. Esa es la que nos va a ayudar a no equivocarnos, la que nos va a ayudar a estar salvos, seguros. El consejo de Dios, en la boca de Dios está la sabiduría. En la boca de Dios está la ciencia para resolver los problemas. Amén. Así que levántate en autoridad, levántate en fe. Recuerda, el rema de Dios, la revelación de la palabra, tenemos que tenerla en nuestras vidas. Número 2, métete en el monte. Tú tienes que oler a monte. El olor a monte cambia las cosas. Métete en el monte con Dios. Sepárate en tiempo para Dios. Habla con Dios. Búscate un lugar, no importa si estás trabajando en la oficina, en la escuela. Hay un lugar, ahí Dios puede activar el monte en cualquier lugar. Recuerden que el monte de Dios lo activamos nosotros. Y número 3, usemos la vara. No nos dejemos intimidar. Porque si nos dejamos intimidar, perdemos la autoridad. Necesitamos permanecer en autoridad para entonces conquistar. Amén. Así que Dios te bendiga. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y es espada, más cortante que espada de doble filo, dice tu palabra, que penetra, pone en nosotros la sabiduría para discernir los pensamientos, las emociones. Padre, en el nombre de Jesús, danos la vara de la autoridad. Pon autoridad, Señor. Activa la autoridad en nosotros. No la pongas porque ya tú la pusiste, sino actívala en nosotros para que nosotros podamos conquistar en tu nombre, para que los territorios sean ensanchados, para que las ciudades sean conquistadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que cuando salgamos a la calle, Señor, la atmósfera sea una atmósfera agradable, que no haya temor en las ciudades, que no haya temor, Señor, en los lugares donde la gente va, sino que ahí se respire la atmósfera de amor, la atmósfera de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dado autoridad a la iglesia para que nosotros cambiemos las cosas. En el nombre de Jesús, que salgamos de aquí, Señor, con esa palabra, Dios mío, trayendo el rema a nuestros corazones, a nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Y vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Aleluya.